Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta semana hay ración doble de vídeo porque bueno, estamos en vacaciones de Semana Santa aquí en España y tenía muchas ganas de hacer los dos vídeos que os voy a hacer. El primero, el de las texturas, y el segundo, me preguntaba una de las personas en uno de los vídeos que le gustaría verme dibujar con una herramienta que me encanta, que es gratuita además, una aplicación que es el Sketchbook Pro. Y bueno, primero os quería enseñar un dibujo hecho completamente con Sketchbook Pro, pero con una tablet Android que tenía en su día. Ya se ha quedado viejecita, la pobre, me fue muy bien, una Samsung. Aquí tenéis el Stylus, que es muy buen bicho, Las tablets Samsung para dibujar son las únicas. Ahora con Clip Studio la verdad es que es buena opción, pero bueno, me sigo decantando, como sabéis, por el iPad. Este es un dibujo hecho con Sketchbook Pro y hoy tengo el guante de dibujar, así que hoy me vais a ver dibujar, ¿de acuerdo? Os voy a explicar un poquito sobre la aplicación, sus pros y sus contras, y vamos allá. Espero que os guste este vídeo. Esta es la aplicación, el Sketchbook Pro, que como decía es gratuita, lo cual es un pro muy pro con respecto a la valoración de la aplicación, que os puedo asegurar que es una pedazo de aplicación. O sea, a mí sinceramente, si puliesen dos o tres cosas, yo creo que sería la mejor aplicación de dibujo que hay, incluso para ordenadores. O sea, y aparte que en ordenadores tiene una cosa fundamental, que se pueden adquirir más pinceles, que eso lo tienen en el iPad, no funciona. Pero, ¿por qué os digo todo esto? Lo primero, es muy sencilla de utilizar. Lo segundo, los materiales son súper parecidos a la realidad. Es muy intuitiva también. Está muy enfocada al dibujo. Peca de determinadas cosas que tiene otras aplicaciones en cuanto a transformación y demás. Creo que si hubiese una comunidad detrás que le hubiese pedido a los desarrolladores que potenciasen un par de cosas, esta sería la mejor aplicación de dibujo. Yo no voy a entrar en profundizar las herramientas que tiene, lo voy a hacer muy básico, porque es muy básica en ese sentido. Es decir, aquí tenemos para elegir selección, para transformación, que es muy básica la transformación que tiene, ¿vale? Vamos, básica, muy normalita, por así decirlo, ¿de acuerdo? Una cosa que no me gusta es que para echar para atrás en el Procreate es con dos dedos, y aquí tienes que directamente venir aquí a hacerlo. Bueno, cuando para la productividad, que lo llaman, pues es mucho más rápido y más intuitivo el otro, pero bueno, son pequeños detalles. Este dibujo lo he hecho antes de hacer el vídeo para familiarizarme de nuevo con la aplicación. Y luego aquí tenemos un montón de herramientas que, bueno, esto lo tenéis que probar, ¿vale? Pues cada una tiene una función. Esta es para extender, porque ya sabéis que yo considero totalmente fundamental que haya una para extender pintura, una herramienta, y en este caso lo tiene aquí. Luego aquí tienes para subir y bajar el tamaño de la del pincel, y subir y bajar la opacidad. Aquí tenemos colores. Estos son colores Copic que vienen directamente con la aplicación, y si le das aquí te sale ya la típica rueda de color, ¿vale? Aquí tenéis los colores Copic, perdón, que os decía, ¿vale? Con los distintos tonos, y aquí tenéis el círculo de color característico. Si le damos aquí tenemos capas, ¿vale? Y poco más. O sea, tenemos grabación en vídeo, podemos poner guías, añadir una fotografía, poner el trazo predictivo, esto, ¿cómo se llama? A ver, sí, predictivo, o sea, que básicamente te ayuda, es una ayuda a la hora de hacer el trazado y demás. Bote, la regla y poco más. Sé que se utiliza mucho para diseño esta aplicación, ¿vale? Entonces, vamos a lo que a mí me gusta. Vamos a meterle mano. Vamos a dibujar, a ver qué sale. Vamos a ver,
vamos a empezar ya. Voy a utilizar muy poquito, a lo mejor una capa a multiplicar y poco más, a lo mejor hago una capa más para las luces y poco más. Voy a hacer un boceto de lo que a mí me gusta. Vamos a hacer un personaje un poco así fantástico, a ver qué sale. Si le damos aquí, tenemos pantalla completa y tenemos como si tuviésemos un lienzo en blanco y vais a ver lo fluido que va en el iPad 8. Es una auténtica pasada, de verdad, me encanta, va muy bien. Podría ser perfectamente mi aplicación favorita de dibujo, os lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces vamos a ver qué sale. Voy a intentar, ya os digo, crear un personaje fantástico. Un poco aterrador, que es lo que estoy haciendo últimamente. Seguramente me salga muy parecido al que ya hemos visto, ¿vale? Como veréis, es una pasada cómo puedo jugar con la presión del lapicero y demás. Es una maravilla, o sea, esta aplicación es una barbaridad, es muy buena, de verdad que la recomiendo, de verdad, ¿eh? Y el hecho de que sea, porque antes yo sí que pagué por esta aplicación, recuerdo, en Android. Luego la volvieron gratuita, lo cual pues siempre te da un poco de rabia. A ver, pagué muy poquito, pues no sé si eran $2, 1,90, una cosa así. En euros pues lo mismo, pues 1,90, 2,50, no sé, muy poquito, ¿vale? Entonces voy a hacer un orco. Como os digo, lo pagué con gusto porque la verdad es que es una aplicación que es una auténtica barbaridad, o sea, lo bien que va. Y el color, bueno, ya veréis que no desmerece, o sea, es dibujar con ella, es gloria. Ya, es que es lo que os digo, aunque no os guste dibujar, o dibujéis, no tengáis buenos resultados al principio, utilizar estas aplicaciones con el Apple Pencil, de verdad que es una auténtica barbaridad lo que os va a gustar. Luego las cosas con práctica pues van llegando a buen término, ¿no? Pero creo que si tenéis hijos y les gusta el dibujo, por ejemplo esta que es gratuita, a mi sobrina, por ejemplo, que le gusta dibujar, pues yo obviamente se la recomendé a mi hermano, porque quieras que no, al principio, pues para qué vas a desembolsar algo si tampoco sabes si va a ser una cosa temporal o no. Pues esta aplicación la podéis utilizar porque es que va, ya os digo, o sea, y desde luego que la puede utilizar un profesional, y la puede utilizar un profesional perfectamente con el iPad 8. Es gloria. Es gloria. Debería utilizarla más, de hecho, pero bueno, es que estoy muy acostumbrado al Procreate, pero de vez en cuando pruebo otras aplicaciones. De hecho, voy a hacer más vídeos con otras aplicaciones y bueno, para que podáis, oye, también elegir, porque a mí me viene bien una y a lo mejor a vosotros os viene bien otra. Pero esto, si sois amateurs, si simplemente queréis matar el gusanillo, no gastéis un duro en Procreate, O sea, luego ya si os gusta y queréis seguir, pues sí, pues cogeros Procreate, pero de verdad yo recomiendo esta aplicación. Si tuviese alguna forma de contactar con los desarrolladores, porque bueno, a lo mejor a través del Apple Store, pero creo que esta aplicación, ya os digo, es que con 4 cosas podría ser, vamos, podría ser la bomba. No sé qué comunidad hay detrás de ella. Oye, sí, que siga siendo gratuita muchos años, pero si tocasen 2 o 3 cosas, es que yo no sé si siguen los desarrolladores dando cobertura o no a la aplicación, pero es una maravilla. Es una aplicación por la que no me importaría pagar, sinceramente, o sea, es muy bestia, muy buena. Y ahora, bueno, ahora estáis viendo desarrollar un boceto, pero ya veréis el color,
lo bien que va, o sea, no os creáis que voy a girarla. Sí sé girarla, sí. Genial. Bueno, vamos a ver. Si oís, ya sabéis que tengo peques. Os pido disculpas. Están por aquí, en el otro cuarto. A ver. Bueno, pues yo creo que como boceto, no sé cómo lo veis, ¿no? Podría valer, ¿no? Pues vamos al lío. Vamos a meterle un poquito de color. Muy bien, voy a meterle color, como hemos hecho en otros vídeos. Voy a dejar esta capa en modo multiplicar y voy a crear una capa que voy a poner debajo y voy a empezar a aplicar color. Aquí yo me suelen gustar estas herramientas que pone artista, artista. Y vamos a probar los colores Copic, que son una pasada, que está muy bien. A ver, Copic, perdón. Además que mira, ya tengo aquí las tonalidades. Necesito una brocha dura para extender color. Lo voy a hacer rápido, ¿vale? Podría trabajar mucho más en el resultado final, pero bueno, es como el que os he enseñado, o sea, es un poco para que veáis la aplicación y demás. No me voy a extender mucho más, o sea, va a ser un boceto muy rápido. Si le damos aquí, ¿veis? Es como en Procreate, que puedes cambiar el color del fondo, ¿vale? Entonces vamos a meterle un color así, un poco así, más oscurillo, ¿vale? Para que resalte el color. No vamos a hacer ningún fondo, simplemente va a ser el personaje, ¿vale? Un diseño del personaje. Me voy a salir de las líneas y me da igual, o sea, es que va a ser rápido. Vamos a coger un tono gris, gris azulado. Vamos a probar con el C6 este. Luego ya lo oscureceremos, ¿vale? Con una capa multiplicar que vamos a poner encima, ¿vale? Ahora mismo vamos a dar simplemente los colores base. Vamos a ponerle los ojos de color rojo. Los dientes. Vamos a coger un amarillo que no cante mucho. ¿Vale? Eso es. Y ahora vamos a pasar a darle alguna tonalidad a la piel. Vamos a utilizar unos rojos con una opacidad baja en la zona de la nariz. Si os fijáis, en una persona, pues las zonas, determinadas zonas del rostro son más rojas. El rostro humano tiene un montón de tonos. Bueno, en este caso no es un rostro humano, es un rostro orco. Pero tiene un montón de tonos amarillos, tiene verdes, tiene azules en las zonas venosas. Tenedlo en cuenta. Se podría hacer perfectamente un vídeo solo de los tonos de la tonalidad de la piel. Bueno, para escoger color, ¿vale? De cuentagotas, como veis, simplemente presionando con el dedo, esto está muy bien. Simplemente presionando con el dedo podemos escoger el color, ¿vale? Vamos a ponerle el anillo que lleva, el piercing que lleva aquí de color amarillo. Ahora sí. Y vamos a empezar a dar sombras, ¿vale? Para ello, ya sabéis, como siempre, una capa en modo multiplicar arriba. Aquí se cambia el modo multiplicar. También tendríamos que hacer un vídeo, no sé qué os parece, si queréis me lo dejéis en comentarios, de los modos de capa, es muy interesante. Seguramente lo haga más tarde o más temprano, ¿vale? Entonces vamos a poner, como ya sabéis, a mí me gusta dar los tonos rojizos para las sombras, ¿vale? Bueno, he hecho lo de los dedos, ya os dije que me iba a pasar. Entonces ahora vamos a aplicar sombras. La luz viene de aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a aplicar sombras a donde se proyectaría la sombra
arrastrada por la luz, ¿vale? Así. En determinadas zonas, aquí. Ok. No, eso no me gusta. Vamos a ver, así, por dentro mejor. Toda esta parte queda en penumbra. Eso es. Ahí andamos. Perfecto. Las sombras, como veis, hay una cosa que no me gusta, que no se pueden seleccionar varias capas y modificarlas. Tienes que ir una a una. Es decir, si yo quisiese modificar todo esto, tendría que unirlas, que bueno, se une así, dándole a fusionar o fusionar todo, ¿vale? Que lo vamos a terminar haciendo, pero eso es una de las cosas que no me gusta. Como veis, ya he aplicado las sombras y ahora voy a extenderlas, bueno, pues para que quede un acabado mejor. Bueno, ya tengo un poco las sombras extendidas así un poco rápido y vamos a hacer, he abierto otra nueva capa. Y vamos a hacer, bueno, os decía al principio que iba a utilizar pocas capas. Yo creo que la vamos a utilizar en modo normal, ¿vale? No voy a hacer así estridencias de ponerle en otro modo de capa. Entonces voy a coger un color amarillo. Vamos a ver cómo va este. Perfecto. Y a ver qué herramienta utilizo para una que me convenza. Vale, esta me gusta. Voy a darle unas luces duras. Vamos a ver un poquito por aquí. Otro poquito por aquí. Como veréis, voy a pintar encima de la línea, ¿eh? Voy a darle otro poquito de luz por aquí. Vamos a darle un poquito de luz por aquí y por aquí. Bueno, algo así. Y ahora estas luces también las vamos a extender. Eso es. A lo mejor se me ve bajito porque hablo bajito, pero es que no sé, soy de hablar bajito. Intentaré hablar un poco más alto también, a ver si es eso. Vamos por aquí. Eso es. Le voy a poner otra por aquí. Otra luz por aquí. Eso es. Vale. Y ahora voy a cambiar el color de la línea de dibujo y voy a fusionar las capas. Voy a bajar un poco la opacidad de las luces, que me parece que resaltan demasiado. Así. Y voy a intentar cambiar el color de las luces en balance de color. A ver qué tal, porque este truco... A ver. En sombras, perdón. Vamos a ver, porque este truco os acordaréis que lo hicimos en Procreate en otros vídeos, pero aquí no me parece que quede tan bien. No me parece que quede tan bien. Quizá cambiando el modo de la capa, no lo sé. Voy a poner en modo normal. Sí, en modo normal sí. Vale, voy a bajar un poquito, está demasiado clara. Voy a bajarle un poquito el color. A ver, balance, no esto no es lo que quería. Ajuste HSL, que será saturación, no sé qué será, así. Venga, pues voy a fusionarlas todas, ¿vale? Para trabajar en bloque y dejar ya listo este pequeño boceto, ¿vale? Fusionar todo. Eso es. Voy a borrar los sobrantes, estos de aquí. Eso es. A mí, por ejemplo, ahora lo que me pide el cuerpo es darle una tonalidad un poco más oscura de abajo a arriba con una capa a multiplicar. Pero como no puedo seleccionar todo esto,
pues es un poco más rollo, es pues eso, pues me da la impresión de que es un trabajo, es una aplicación más para trabajar en modo casi como tradicional, no con los típicos trucos que solemos tener en otros programas. Voy a darle un tono oscurete, a ver, eso es, esto es lo que me pedía el cuerpo, bueno, más o menos. Entonces ahora esta voy a bajar un pelín la opacidad y claro, ahora me toca pues borrar sobrante. A ver, eso es, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos una ilustración hecha con Sketchbook. Vamos a retocar alguna cosita así para que quede chulo, que quede un poco más aparente el dibujo. Y como os digo, o sea, me podría tirar aquí retocándola y finalizándola y que quedase una muy buena ilustración. En fin, o sea, como os he dicho, es un programón, o sea, es un muy buen programa. Como veréis, la verdad es que es muy satisfactorio el trabajar con él, va fluido, es una maravilla, vamos, o sea, es un pedazo de programa y una aplicación estupenda para que probéis en el iPad Pro antes de gastaros el dinero en nada. Yo, si venís de dibujar tradicional, os recomiendo de verdad que utilicéis primero esto antes de gastaros un duro en ninguna aplicación, ¿vale? Gastaros el dinero en cualquier aplicación. No sé si por allí me entendéis. Un duro es que era una moneda española. A ver, bueno, deciros que, bueno, México, seguís ahí conmigo a muerte, ahí viva México, Colombia, Perú, hola ahí Perú, también de Chile, joder, un abrazo a todos, de verdad que es una pasada para mí, ya os lo he comentado en otro vídeo, para mí es una pasada que me veáis desde allí, o sea, es como ciencia ficción. Me encanta pues poder tener un contacto con vosotros, aunque sea ahí a través de YouTube, es maravilloso, de verdad. Bueno, pues aquí tenéis, como os digo, o sea, podría estar extendiendo la pintura y fusionando un poco todo hasta el infinito y más allá, que la verdad es que me apetece, pero bueno, es que el vídeo se me haría un poco largo, ¿no? Pero bueno, si sigo con ello, quizás en el resultado final os ponga un enlace o algo, o al final del vídeo os ponga cómo lo dejo finalmente, ¿vale? Pero bueno, ahí está. Espero que os guste. Un abrazo a todos, cuidad mucho y dadle una oportunidad, de verdad. Pedazo de aplicación, Sketchbook Pro. Hasta luego.